pudiéramos coincidir de que las noticias que vemos en la televisión o leemos en los periódicos tienen muy poco o nada de alentadoras. Pareciera que los medios de comunicación enfocan más lo negativo, ¿verdad?, que las cosas positivas. Se exalta más lo trágico, lo malo. Y todo ese bombardeo de los medios de comunicación pareciera que nos hacen tener muy poca esperanza hacia el futuro. ¿Cómo podemos crear esperanza en medio de este ambiente? Voy a invitarles a mantener sus Biblias abiertas en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, pasaje que dimos lectura hace un momento. Y para entender este pasaje necesitamos comprender el escenario político de esa época. La historia de la redención se desarrolla en el contexto de la historia humana y eso implica las situaciones sociopolíticas. En el tiempo de Isaías, ¿verdad?, si bien los eruditos del Antiguo Testamento debaten sobre si fue un solo autor o no el que escribió todo el libro de Isaías, pero hay dos grandes secciones en el libro de Isaías. Los primeros 39 capítulos, donde principalmente el profeta da oráculos en contra de las naciones, y la siguiente sección que va del capítulo 40 al 66, donde se habla de un mensaje de aliento y de esperanza. Pero aún en la primera sección, donde hay más juicios, podemos ver una palabra de aliento y de esperanza. El profeta Isaías nos ha guiado en estas semanas en nuestra reflexión y hemos hablado, ¿verdad?, de los cánticos del siervo, de cómo a través de un siervo que pudo ser el profeta, pudo haber sido la nación, algún rey extranjero, Dios va a obrar a través de la historia para cumplir su propósito. Esta mañana el contexto histórico del pasaje tiene que ver con el rey de Damasco, o sea, de Siria, y el rey del reino del norte, ¿sí?, Israel, uniéndose en contra del reino del sur, Judá. Y eso provoca temor en el pueblo y en el rey del reino del sur. O sea, dos naciones se unen, las dos del norte, para venir en contra de Judá en el sur. Y cuando la gente escucha que dos ejércitos vienen en su contra, dice la Escritura, que tiemblan, se atemorizan. Y Dios envía al profeta Isaías a hablar al rey y le dice, no te preocupes, estos dos reyes no van a hacerte nada. Y para dar seguridad de que eso iba a ser así, el profeta le dice al rey Acaz, demanda señal del Señor. Y el rey dice, ¿cómo voy a tentar al Señor demandando señal de Él? Pero no lo decía porque tuviera fe en el Señor, sino porque realmente él prefería, en vez de confiar en la palabra del profeta, hacer una alianza militar con el rey de Asiria. No se confundan con Siria y Asiria, ¿verdad? Entonces Acaz hace una alianza militar con el rey de Asiria. Asiria estaba más al noreste, así que cuando viene el ejército asirio, pues los dos que se habían unido tienen que enfrentar a aquel otro, ¿no? Y dejan de tratar de invadir el reino del sur. Pero eso es temporal, dice el profeta. Al final de cuentas, el reino del sur va a sufrir las consecuencias de no haber confiado en la palabra de Dios y de buscar seguridad en donde no debían buscarla. Y eso es una lección para nosotros, porque a veces decimos que confiamos en Dios, pero queremos asegurarnos de tener todas las cosas bajo control y hacemos las cosas a nuestro propio estilo, ¿sí? Así que
Este es un poquito el contexto histórico. Así que el capítulo 9 de Isaías se escribe ante una crisis político-militar en Judá. E Isaías le dice al rey, porque él hizo esa alianza, Dios va a usar al rey de Asiria para venir y conquistar parte de Judá. Fue una de las incursiones militares que sufrió el reino de Judá. Y cuando un ejército extranjero invade una nación, siempre hay dificultad, ¿no es cierto? Podemos verlo en las noticias el día de hoy, ¿no? Las experiencias de invasión de una nación a otra. Bien, ven ustedes cómo comienza el capítulo 9. ¿Podemos leer el versículo 1 juntos, por favor? Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Qué interesante, dice, mas no habrá siempre oscuridad. ¿Por qué? Porque el profeta había descrito el día cuando Dios usara al rey de Asiria para castigar a su pueblo por su incredulidad. Ese día lo describe el profeta como día de oscuridad. Vean, acompáñenme en el capítulo 8, en el verso 22. ¿Sí? ¿Tienen ahí? Dice, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Así termina el capítulo 8, ¿cómo? Con una palabra donde ¿qué es lo que está reinando? La oscuridad, las tinieblas. Pero inmediatamente después dice el profeta, mas no siempre habrá oscuridad. Y es ahí donde se introduce la palabra de esperanza. Dios va a actuar para enseñar a su pueblo que su corazón no había sido recto con él. No solo no habían confiado para su seguridad en la promesa de Dios, sino que hicieron algo más. Se aliaron con los asirios y consultaron a otros dioses. Si ustedes ven aquí en el capítulo 8, en el versículo 19, dice, y si os dijeren, preguntad a quién, a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? En vez de buscar su seguridad en Dios, la había querido buscar en alianzas militares y consultando a divinos, encantadores, a muertos. Qué tremendo. Por eso Dios iba a traer al ejército asirio para castigarlos. Bien, ese es el contexto histórico. ¿Me siguen? Ahí ese es el escenario donde viene el mensaje de Isaías en el capítulo 9. Y hemos dicho que en momentos así Dios nos llama a nosotros como iglesia para desafiarnos. En semanas anteriores hablábamos que Dios nos llama a ser una comunidad de justicia, una comunidad de restauración. Y esta mañana, si pudiéramos resumir el capítulo 9, los primeros 4 versículos de Isaías, yo les propongo esta oración, tratando de captar lo esencial de la palabra de Isaías. La palabra de Dios, fuente de confianza en momentos de dificultad. ¿Pueden recordar eso? La palabra de Dios es fuente de ¿qué? De confianza. ¿Cuándo? En momentos de dificultad. Entonces, la palabra de Dios, fuente de confianza en momentos de dificultad. ¿Cómo llegaste esta mañana aquí? ¿Con alguna carga? ¿Con alguna preocupación? Permite que la palabra de Dios sea fuente de confianza en tu vida en esos momentos de dificultad. Y hay 3 cosas que quisiera compartir brevemente con ustedes. ¿Cómo engendra la palabra de Dios confianza?
en nuestras vidas? Pues lo hace a través de proclamar buenas nuevas. Las noticias que llegaban a Judá sobre lo que estaba sucediendo políticamente no eran noticias alentadoras. Pero Dios les da palabras de buenas nuevas, buenas noticias. Por eso, cuando hablamos de que la palabra de Dios es fuente de confianza en momentos de dificultad, es porque en esos momentos siempre la palabra de Dios nos da una buena noticia. Y 3 cosas quiero decirles sobre esa buena noticia. Lo primero, que las buenas nuevas de Dios son más grandes que las malas noticias del mundo. ¿Me siguen? Las buenas nuevas de Dios son, ¿qué? Más grandes que las malas noticias del mundo. Estamos llenos de malas noticias. Cada día, ¿verdad?, nos llevan ahí el récord de cuántas muertes. Vean. Cada día nos hablan de otros y otros problemas. La economía, finanzas. Pero las buenas nuevas de Dios son más grandes que las malas noticias del mundo. Vamos a Isaías 9. En el verso 1 dice, mas que no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Allí se introduce esa confianza. La buena nueva de Dios es más grande que las malas noticias, porque el profeta dice, esto no va a ser permanente, esto va a pasar. No siempre habrá oscuridad. Esto me recuerda las palabras del salmista. Si marcan Isaías y me acompañan al Salmo 30, vean qué decía el salmista. Salmo 30. ¿Pueden leer conmigo, por favor, el verso 5? Salmo 35. ¿Leemos juntos? Dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Lo que estamos experimentando, por difícil que sea, no será permanente. Esa es la buena nueva que el profeta le está diciendo al pueblo. No siempre habrá oscuridad. Lo malo no es permanente. Juan, en el 4 evangelio, hace eco a Isaías, creo yo, cuando en el capítulo 1, en el verso 5, dice, la luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz siempre va a disipar las tinieblas. ¿Ustedes han estado en algún lugar bien oscuro? ¿A cuánto les gusta la espeleología aquí? ¿Saben qué es eso? ¿Ah? Las cavernas, las grutas. En Yucatán hay muchas cavernas. Dicen los científicos, ¿verdad?, que al levantarse la península, pues formaron muchas cavernas. Y es un hobby para mucha gente. Hay algunas que están arregladas para el turismo y tienen sus caminitos ya iluminados, muy bonitos. Ahí pueden ir. Pero si tú eres de los que les gustan los deportes extremos, hay grutas que no están abiertas al turismo, que son pequeños túneles, totalmente oscuros y húmedos. Y estar en una de esas cavernas es una experiencia única. Todo lo que te rodea es oscuridad. Pero en esa oscuridad, si hay una grietita por allí en la bóveda que filtre un rayo del sol, esa pequeña grieta hace una gran diferencia, porque tú, aunque estás en total oscuridad, por instinto siempre sigues la luz. Y hermano, yo no sé qué estás viviendo tú, y tal vez en tu vida en este momento todo es oscuridad, pero quizá por ahí hay una filtración de un rayito de luz. Lo único que tienes que hacer es seguirla. ¿Sí? Y el profeta dice, no habrá siempre oscuridad. Por eso afirmamos que las buenas nuevas de Dios son más grandes que las malas noticias del mundo.
Lo que vemos en los periódicos